Si alguna vez has sentido que un lugar te observa, que algo en él simplemente no quiere que estés ahí, entonces entenderás lo que vivimos en aquel rancho. No es una historia que me guste recordar, pero hay cosas que por más que quieras olvidar, te persiguen. Mi padre, Ramiro, siempre había soñado con tener su propio rancho. Hablaba con nostalgia de su infancia en el campo, de los amaneceres con aroma a tierra mojada, de la paz que, según él, solo la vida rural podía ofrecer. Para él, tener un rancho significaba más que un sueño cumplido. Era regresar a sus raíces. Después de años ahorrando, encontró una oportunidad que parecía caída del cielo. Un terreno enorme, con una casa en pie y animales abandonados por los antiguos dueños. Pero lo que más lo convenció fue el precio. Era increíblemente barato. «Es mi oportunidad», dijo con una emoción que no veía en él desde hacía tiempo. Yo no compartía su entusiasmo. Algo en esa oferta me inquietaba. ¿Por qué un lugar tan grande se vendía casi regalado? Mi padre, en su euforia, ignoró las advertencias de los vecinos cuando preguntó por el rancho. Solo obtenía respuestas evasivas, miradas incómodas. «No es un buen lugar», decían algunos. «Nadie dura ahí mucho tiempo», murmuraban otros. Pero mi padre no les prestó atención. Pocos días después, firmó los papeles y nos mudamos. Los primeros días fueron tranquilos, aunque la casa se sentía extraña. No sé cómo explicarlo. No tenía signos de abandono extremo, pero parecía vacía de una forma antinatural, como si la vida hubiera sido arrancada de sus paredes. Aún así, intenté no darle importancia. Mi padre estaba feliz, y eso era lo único que me importaba. La primera semana transcurrió sin incidentes, pero el séptimo día todo cambió. Esa noche, el aire en mi habitación se volvió espeso, cargado de un olor nauseabundo, un hedor indescriptible, como carne podrida mezclada con humedad y algo más. Algo que hacía que el estómago se revolviera. Me desperté sofocado. Pensé que tal vez venía de afuera, así que me acerqué a la ventana para cerrarla. Fue ahí cuando lo vi. A lo lejos, justo en el límite del rancho, una figura se movía en la oscuridad. No distinguía bien su forma, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Eran amarillos, como brasas encendidas en la penumbra. Me quedé congelado. No era humano, era un perro, o algo parecido. Nos quedamos mirándonos en un silencio aterrador. El tiempo pareció estirarse. Sentí que algo me empujaba a apartar la mirada, como si me advirtiera que no debía verlo. Y cuando finalmente parpadeé, ya no estaba. Esa fue la primera señal de que no estábamos solos en ese rancho. Desde aquella noche, algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. No era solo el rancho, era el ambiente. La sensación de que no pertenecíamos ahí se hacía cada vez más evidente. Pero lo peor era que mi padre no lo notaba. «Tienes que acostumbrarte. La ciudad y el campo son muy diferentes», me decía cuando mencionaba la extraña sensación que tenía. Pero no era solo eso. Algo en ese lugar estaba mal. Las noches comenzaron a volverse inquietantes. A veces, al caminar por la casa cuando todos dormían, sentía que alguien me seguía. La madera del suelo crujía, pero cuando me detenía, el sonido también lo hacía. El aire dentro de la casa era denso, pesado. Había algo ahí dentro, lo sabía, pero todo esto no se comparaba con lo que sucedió unos días después. Eran casi las 3 de la madrugada. No podía dormir. Afuera, el viento estaba inquieto, movía las ramas de los árboles con una furia inexplicable. Me senté en la cama y volví a sentirlo. Ese olor. Era el mismo hedor putrefacto de la primera noche, pero esta vez era mucho más fuerte. Me ardía la garganta, como si inhalara veneno. Me levanté de inmediato y fui hacia la ventana. El aire estaba helado, y entonces lo vi otra vez. Ahí, en los límites del rancho, el mismo perro de ojos brillantes me observaba.
Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, entre la maleza, había algo más. Una silueta alta, deformada, encorvada sobre sí misma, como si su propio cuerpo no pudiera sostenerse. No podía ver su rostro, pero sentí que me estaba mirando directamente. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Algo estaba pasando en este rancho, y esta vez lo sabía con certeza. Me alejé de la ventana. Mi instinto me decía que no debía ver más. Me metí bajo las cobijas, tapándome la cara como un niño pequeño, esperando que fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. El olor seguía ahí, y antes de dormirme, escuché algo. Fue un susurro, un murmullo ronco, grave, que venía desde fuera de mi habitación. No entendí lo que decía, pero el sonido me hizo temblar. No estaba soñando. Al día siguiente no dije nada. Miré a mi padre esperando ver algún signo de que él también lo había notado, pero su expresión seguía igual. Él no había sentido nada, o al menos eso creía yo. Esa misma tarde, un compañero de la escuela, Marco, se acercó a hablar conmigo. Su rostro tenía una expresión de preocupación. «Dime que no estás viviendo en el rancho de la colina». No respondí de inmediato. Mi silencio lo confirmó. Marco respiró hondo y me miró con seriedad. «Escúchame bien, no te quedes ahí, no duermas en esa casa. Hay algo en ese lugar, y lo que sea, no quiere que estén ahí». Las palabras de Marco se quedaron en mi cabeza todo el día. «No duermas en esa casa». Su tono no era de burla ni exageración, era una advertencia real. Cuando las clases terminaron, él me detuvo antes de que me fuera. «Mira, sé que no me vas a creer, pero escúchame. Ese rancho no es un lugar cualquiera. Hace muchos años le pertenecía a don Evaristo, un hombre que vivía solo y se aferraba a su tierra como si su vida dependiera de ello». Yo fruncí el ceño. «¿Y qué pasó con él?». Marco se cruzó de brazos y bajó la voz, como si no quisiera que nadie más escuchara. «Unos tipos intentaron sacarlo de ahí. Dicen que eran criminales que querían quedarse con sus tierras, lo amenazaron, le dieron un plazo para irse, pero él no tenía intención de hacerlo. Fue a la policía, pidió ayuda al pueblo, pero nadie lo ayudó». Mi piel se erizó. Algo en la historia me pareció demasiado familiar. Cuando se cumplió el plazo y los criminales volvieron para echarlo a la fuerza, ya no lo encontraron. Había desaparecido. Al principio pensaron que se había rendido y se había ido por su cuenta, pero su amigo más cercano no lo creyó. Fue a buscarlo y lo que encontró fue, bueno, solo su piel. Me tensé. ¿Cómo que solo su piel? Marco tragó saliva. Exactamente eso. La encontraron colgada en la puerta de su propia casa, como si alguien o algo la hubiera arrancado de su cuerpo. Mi respiración se aceleró. ¿Era posible que mi padre hubiera comprado un lugar con semejante historia? Lo más extraño es lo que pasó después, continuó Marco. Los hombres que querían su tierra no la pudieron disfrutar. Uno a uno, murieron en circunstancias horribles. 3 de ellos fueron encontrados con el rostro desfigurado, con una expresión de terror tan intensa que parecía que habían visto el mismo infierno antes de morir. Los otros 2 simplemente desaparecieron. ¿Y el líder de ellos? Marco respiró profundo. Lo encontraron caminando solo por un camino de tierra, cubierto de sangre, susurrando algo incomprensible. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo pudo decir, «Él vino por nosotros». Y cuando le preguntaron quién, solo repetía, «El diablo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Desde entonces, nadie se ha atrevido a vivir mucho tiempo en ese rancho. Las personas que han intentado quedarse han huido. Algunos dicen que aún se escucha la voz de don Evaristo, que sigue ahí,
protegiendo su tierra, esperando. No quise seguir escuchando. Me despedí rápidamente y me fui a casa. Pero ya no podía ver ese rancho de la misma manera. Cuando llegué, mi padre estaba afuera, observando la propiedad con una expresión de satisfacción. «Todo esto será nuestro por generaciones, hijo», dijo sonriendo. Yo solo quería salir corriendo. Después de escuchar la historia de Marco, cada rincón del rancho se sentía diferente. Las sombras parecían más densas, el viento más pesado y el silencio más amenazante. Intenté actuar con normalidad, pero en mi interior algo me gritaba que debíamos irnos. Esa tarde, mi padre decidió ir al pueblo a comprar provisiones. Yo me quedé solo en la casa. La idea no me gustaba, pero tampoco quería parecer paranoico. Apenas habían pasado 10 minutos desde que se fue cuando lo escuché. Pasos. No venían del interior de la casa, sino de afuera, justo en la entrada. Me acerqué lentamente a la puerta con el corazón golpeándome el pecho. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un par de botas viejas de cuero. Me quedé helado. No eran de mi padre. Nunca las había visto antes. Parecían gastadas, cubiertas de polvo y con manchas oscuras en la suela. Manchas que, en la tenue luz de la tarde, tenían un leve tono rojizo. Algo dentro de mí me decía que no debía tocarlas, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me agaché y las revisé más de cerca. No parecían simplemente olvidadas ahí. Era como si alguien las hubiera dejado intencionalmente en la entrada. Como una advertencia, me enderecé de golpe, mirando a mi alrededor. No había nadie en el rancho, solo el viento, que soplaba con un murmullo extraño, como si susurrara palabras que no podía entender. Respiré hondo y volví a entrar en la casa. Dejé las botas donde estaban. Mi padre tenía que verlas. Los minutos se hicieron eternos. Cada ruido me ponía los nervios de punta y entonces lo peor pasó. Desde el pasillo, justo a la vuelta de la esquina, escuché pasos, esta vez dentro de la casa. Un sonido lento, pesado, arrastrado. Alguien o algo estaba caminando hacia mí. Mi garganta se secó. Me quedé completamente quieto, con la piel erizada y la mente diciéndome que no debía girar la cabeza. Pero lo hice. Me asomé lentamente hacia el pasillo. Estaba vacío. El silencio era absoluto, pero yo sabía que no estaba solo. El sonido de un golpe seco me hizo saltar. Venía de la puerta principal. Me acerqué temblando y la abrí, esperando ver no sé qué. Las botas habían desaparecido. Mi padre llegó media hora después y cuando le conté lo que había pasado, simplemente no me creyó. Buscamos alrededor de la casa, pero no había rastro de las botas ni de nadie más. Traté de convencerme de que tal vez las había imaginado. Pero entonces, ¿por qué el miedo seguía clavado en mi pecho? Y lo peor es que esto apenas estaba comenzando. Suscríbete al canal para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Esa noche, el rancho se sentía más frío que nunca. Mi padre, como siempre, se fue a dormir temprano. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Algo dentro de mí me decía que no debía dormir. El reloj en mi mesa de noche marcaba las 2:37 de la mañana cuando lo escuché. Pasos. No venían del exterior esta vez. Estaban dentro de la casa. Mi respiración se volvió irregular. Me quedé completamente inmóvil, escuchando el sonido de pies descalzos sobre la madera del pasillo. Eran pasos lentos, pesados, como si algo estuviera recorriendo la casa con calma, con seguridad. El miedo me paralizó. Quise pensar que era mi padre levantándose por agua, pero algo no encajaba. Esos pasos no eran de él. Intenté no hacer ruido mientras me deslizaba fuera de la cama y me acercaba lentamente a la puerta de mi cuarto. La entreabrí solo un poco, lo suficiente para ver hacia el pasillo. Mi cuerpo entero se congeló.
Allí, a solo unos metros de distancia, vi una silueta parada en la oscuridad. Era alta, demasiado delgada, con los brazos colgando de una forma antinatural. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Mi pulso martillaba en mis oídos. Tragué saliva, sin atreverme a respirar. Y entonces dio un paso hacia mí. El crujido de la madera hizo que mi piel se erizara. Otro paso. Mi mente gritaba que cerrara la puerta, que me escondiera, pero mi cuerpo no respondía. El aire en el pasillo se volvió espeso. Podía olerlo. Era el mismo hedor pútrido de las otras noches, pero esta vez estaba dentro de la casa. La sombra avanzó otro paso. Ahora estaba más cerca. No sé de dónde saqué fuerzas, pero logré moverme. Cerré la puerta de golpe y me eché contra ella, conteniendo el aliento. Silencio. Por unos segundos no pasó nada, hasta que lo escuché, un susurro, grave y distorsionado, justo detrás de la puerta. No pude entender lo que decía, pero el sonido era inhumano. Me metí bajo las cobijas, apretando los ojos con fuerza. No tenía otra opción. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento todo volvió a quedar en silencio. Al amanecer, cuando me atreví a abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Nada parecía fuera de lugar, pero el aire aún olía a humedad y podredumbre. Bajé a la cocina con las piernas temblorosas. Mi padre ya estaba ahí, bebiendo café como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien?, preguntó, mirándome con indiferencia. Traté de responder, pero mi voz no salió. Sabía que lo que había visto no había sido un sueño. Pero aún no estaba listo para aceptar la verdad. No estábamos solos en este rancho. Y lo peor, aún estaba por venir. Los días pasaban, pero yo ya no podía estar tranquilo en ese rancho. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada sonido en la noche me mantenía en vela. Pero lo peor era que mi padre seguía actuando como si todo estuviera bien, hasta que le tocó a él vivirlo en carne propia. Aquel día, el cielo estaba nublado. El ambiente era extrañamente pesado, como si la tormenta que se avecinaba no fuera solo climática. Mi padre pasó la tarde en el granero, arreglando herramientas y organizando algunas cosas. Yo lo vi desde la casa, notando que parecía estar hablando solo. Me acerqué y lo llamé. ¿Dijiste algo? Se giró bruscamente, sorprendido. Number, pensé que habías venido... Negué con la cabeza. Estás solo aquí. La expresión en su rostro cambió por un momento. Algo en sus ojos mostraba duda, pero entonces sacudió la cabeza y volvió a su trabajo. Me alejé del granero, pero no dejé de observarlo a la distancia. Algo en su actitud me parecía extraña, y entonces pasó. Desde la casa, vi cómo mi padre se quedó completamente quieto. Luego giró lentamente la cabeza hacia la puerta del granero. Yo no veía lo que él estaba viendo, pero su postura se tensó. Algo estaba ahí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando lo vi dar un paso hacia atrás, como si estuviera preparándose para correr. Fue entonces cuando salió disparado hacia la casa. Yo me quedé paralizado por un segundo antes de reaccionar. Salí corriendo para abrirle la puerta. Lo escuchaba respirar con desesperación. Cuando finalmente entró, cerró la puerta con un golpe y se quedó contra ella, con los ojos abiertos como platos. Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta no me gustaría. Mi padre se quedó en silencio. Se pasó una mano por el rostro y después de un largo momento murmuró: «Ese perro». Mi piel se erizó. Lo vi. Estaba parado frente al granero. Me miraba fijamente, sin moverse. La casa se quedó en un silencio absoluto. Le grité que se fuera. Le lancé piedras. No reaccionó. Me miró con una expresión que nunca había visto en él. Miedo. Cuando me di la vuelta para entrar, lo escuché correr hacia mí. No quise mirar atrás. Pero entonces su voz bajó aún más, como si le costara decir lo siguiente. Había algo más.
Mi respiración se volvió irregular. No era solo el perro. Escuché una voz. Mis manos se crisparon. Decía, déjame entrar. El escalofrío que sentí en ese momento fue peor que todo lo anterior, porque por primera vez desde que llegamos al rancho, mi padre tenía miedo. Y su miedo confirmaba lo que yo ya sabía. No estábamos solos. Y lo que fuera que habitaba este lugar, nos estaba acechando. Después de aquella noche, mi padre ya no pudo fingir que todo estaba bien. Algo nos estaba persiguiendo en ese rancho. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, se subió a la camioneta y condujo hasta el pueblo. Regresó horas después con un sacerdote. El hombre era mayor, de mirada severa y voz firme. No hizo preguntas, simplemente entró a la casa, sacó un frasco con agua bendita y comenzó a rociar cada rincón mientras murmuraba oraciones. El ambiente se sentía cargado, tenso, como si el rancho mismo se resistiera a ser purificado. Cuando terminó, el sacerdote se quedó en silencio un momento, mirando hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Este lugar no quiere que ustedes estén aquí. Mi padre lo miró confundido. ¿Puede hacer algo? El sacerdote apretó los labios. La bendición ayudará, pero no los protegerá para siempre. Antes de irse, nos dejó un rosario y nos recomendó rezar cada noche. Esa misma noche todo empeoró. Eran casi las 11 cuando mi padre y yo nos preparábamos para dormir. Afuera, el viento soplaba con fuerza. La casa crujía con cada ráfaga, como si las paredes se estuvieran quejando. Y entonces lo vi. Afuera, en el patio, algo cubría el suelo. Encendí la linterna y mi estómago se revolvió. Eran dientes, cientos de dientes humanos y de animales desparramados por toda la propiedad. Grité llamando a mi padre. Cuando él vio lo mismo, se quedó sin palabras. Corrimos hacia la puerta, pero justo cuando íbamos a salir, los dientes desaparecieron. No había nada ahí, solo el polvo y la tierra de siempre. Mi padre se llevó una mano a la cabeza, respirando con dificultad. Yo no podía hablar. Mi mente no podía procesar lo que acabábamos de ver. Nos quedamos quietos, en completo silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un susurro justo detrás de nosotros. No se pueden ir. Nos giramos de inmediato. No había nadie, pero en el aire aún se sentía esa presencia. Esa cosa no nos dejaría ir fácilmente. Desde aquella noche nada volvió a sentirse normal. El ambiente en la casa era opresivo. No importaba si el sol brillaba afuera, el rancho siempre se sentía oscuro, como si algo invisible lo envolviera. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi padre había dejado de hablar del tema. No mencionaba lo del granero, ni el perro, ni los dientes, pero yo noté algo en él. Ya no dormía bien. Cada mañana lo encontraba con los ojos enrojecidos y el rostro cansado, como si hubiera pasado la noche entera en vela, hasta que una madrugada finalmente habló. Hay alguien mirándome por la ventana. Mi estómago se encogió. ¿Qué? Mi padre tragó saliva. Cada noche, cuando intento dormir, lo veo parado ahí observándome. ¿Quién? Mi padre no contestó de inmediato. Su mirada se fijó en la mesa, como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. Un hombre usa un pañuelo en la cabeza. Su voz tembló. Y le falta un ojo. Sentí que el aire me faltaba. Don Evaristo. No quise preguntarlo. No quería confirmarlo. Pero la expresión de mi padre lo decía todo. Era él. Me armé de valor y fui a su habitación. Me acerqué a la ventana y miré afuera. No había nada, pero el suelo tenía marcas, pisadas profundas, como si alguien hubiera estado parado ahí por horas. Esa noche, mi padre durmió en la sala, pero eso no impidió que el hombre sin un ojo siguiera observándolo. Y ahora, yo también podía sentirlo. No nos quería ahí, y cada vez lo hacía más evidente. Para este punto ya no quedaban dudas. El rancho nos quería fuera. Pero algo dentro de mí
Me decía que no podíamos irnos así de fácil. No nos dejarían. Esa noche, mi padre y yo decidimos dormir juntos en la sala. No hablamos del hombre en la ventana, no hablamos del perro, no hablamos de nada. Solo queríamos aguantar hasta el amanecer. Pero entonces, a las 3:12 de la mañana, todo se derrumbó. Un golpe seco sacudió la casa. Mi padre y yo nos levantamos de inmediato. Algo estaba golpeando la puerta. Las ventanas temblaron. Otro golpe. El sonido retumbó en toda la casa, como si alguien estuviera empujando la puerta con furia. Y luego, las pisadas. No afuera, adentro. El pasillo crujió. Se escuchó un susurro, bajo, ronco, inhumano. Aún no se pueden ir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mi padre agarró su escopeta, se acercó a la puerta y la abrió de golpe. No había nadie, pero el suelo estaba marcado. Huellas enormes con 3 dedos y garras profundas. Las pisadas comenzaban en la entrada y desaparecían a la mitad del camino. No huían, simplemente dejaban de existir. Mi padre cerró la puerta sin decir una sola palabra. Su rostro estaba pálido, más de lo que jamás lo había visto. Ya no quedaba opción. Nos iríamos al amanecer. El amanecer nunca había tardado tanto en llegar. Mi padre y yo pasamos el resto de la noche en silencio, sentados en la sala, con la escopeta cargada y los ojos fijos en la puerta. Esperando otro golpe, otra voz, otra señal de que no nos dejarían salir de ahí. Pero nada pasó. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el rancho, mi padre se levantó sin decir una palabra. «Haz tu maleta», dijo con la voz apagada. «Nos vamos ahora». No lo pensé 2 veces. Tomamos solo lo esencial. No miramos atrás. Cuando cerramos la puerta por última vez, el aire alrededor se sentía extrañamente quieto, pero yo sabía lo que significaba. No nos íbamos porque el rancho nos lo permitiera. Nos íbamos porque ya no necesitaba retenernos. Ya había hecho su trabajo. Subimos a la camioneta y mi padre encendió el motor. Nos alejamos sin mirar por el espejo retrovisor. A medida que nos alejábamos, algo dentro de mí cambió. No era alivio, era un vacío, como si algo se hubiera quedado atrás. Algo que, aunque saliera de ahí, nunca iba a dejarme. Hasta el día de hoy, el rancho sigue vacío. Nadie ha querido vivir ahí desde entonces. Y aunque hemos tratado de olvidar lo que pasó, hay noches en las que aún lo sueño. Veo la casa, el granero, el pasillo oscuro. Veo las botas en la puerta, veo los dientes en la tierra. Y en la ventana, él sigue ahí, esperando a su próxima víctima.